Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros en estas emisiones especiales del Espacio en Blanco. En los próximos minutos llega el mundo de los diablos y de las posesiones y exorcismos. Uno de los mayores expertos de nuestro país y de Europa, viene a contarnos cosas inquietantes, algo que comienza así. El archivo de Espacio en Blanco. Esta noche regresa a nuestro programa uno de los pocos exorcistas que existen en nuestro país. En los últimos años de su vida se está dedicando a librar una dura batalla. Su combate es contra los demonios, contra los diablos que, según él, pueden llegar a poseer las almas de los fieles. Recopilando parte de su experiencia, ha escrito un libro, Memorias de un exorcista, donde se recogen algunas de las batallas en las que se ha visto comprometido. Memorias de un exorcista son las memorias de un sacerdote, un párroco que ha vivido entre libros y demonios, o sería mejor decir, endemoniados. El padre Fortea ha tenido una existencia rica en experiencias. Ha sentido el cielo y el infierno, el misticismo y el pecado. Ha crecido en una pequeña localidad provinciana y ha recorrido las más grandes urbes de la civilización. Se define a sí mismo como un hombre corriente que ha aprendido lo horrible que es la condenación eterna gracias a tanta conversación con el demonio. Algo que hace por amor al prójimo. El padre José Antonio Fortea se ha convertido en uno de los más brillantes exorcistas del mundo. Está considerado como uno de los mejores demonólogos del momento. Cuando se le pregunta en relación con las posesiones diabólicas y si siguen produciéndose, indica que todos los años se encuentra con 3 o 4 casos y agrega que en Europa van en aumento por la tendencia a participar, sobre todo los jóvenes, en actos de espiritismo y el juego de la Ouija. El padre Fortea está de nuevo con nosotros, dispuesto a contestar preguntas y a darnos a conocer milagros y hechos del diablo. Y esas son parte de nuestras intenciones esta noche. Ahora saludar a nuestro primer invitado, José Antonio Fortea. Buenas noches, padre. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues bien, gracias a Dios. Un placer que estés aquí con nosotros a estas horas un poco intempestivas para ti, excepto cuando sales de viaje. Pues sí, la verdad es que me habéis sacado de la cama, pero bueno, lo hago con placer, ¿eh? Bueno, estás aquí primero a petición popular porque hay un montón de gente que desde la otra vez que estuviste en el programa nos ha llamado con un montón de preguntas que quiero hacerte también esta noche. ¿Cómo acabaste siendo exorcista? ¿Por qué te hiciste exorcista? ¿Por una tesis, como contábamos en esa introducción, que no sé si te ha parecido bien? ¿Los datos están auténticos, esa introducción que has escuchado? Sí, no había nada falso. Bueno, yo acabé... Yo soy un párroco que ora por los que le piden oración. Realmente eso es lo que soy. Alguien simplemente que ora. La gente a veces nos ve a nosotros como personas con poderes extraordinarios, etcétera, pero solamente somos sacerdotes, que es verdad, tenemos el poder que la Iglesia ha dado y que viene de la época de los apóstoles, que oramos por los que nos lo piden. Eso es lo que somos. Y realmente, aunque la gente piense cosas más bien de películas, eso es muy raro, muy raro. Pero cosas ocurren, porque la otra vez que estuviste aquí pasaban cosas raras en ese estudio. Estoy atento, por si acaso.
Mira las velas como están hoy, no están tan tranquilas como otras veces. Hay que reconocer que sí que ha habido algunos casos que han sido de película, de terror, que si hubiera sido grabado hubieran pensado que no podía ser real. Eso es cierto. Sí. Nos lo vas a contar seguramente ahora. Y te has convertido en uno de los demonólogos más importantes del mundo, porque yo sé que te llaman de diferentes partes del planeta para que des conferencias. Bueno, no es difícil convertirse en eso, porque teólogos especializados en este campo hay muy pocos, ¿eh? Si ya exorcistas no hay muchos, encima teólogos que hagan de su campo de investigación, de trabajo teológico, esta especialidad, están con los dedos de una mano. ¿Desde dónde te llaman? ¿De qué lugares del mundo te llaman con más asiduidad para que des conferencias? Desde luego, donde más me llaman para dar conferencias es de México, indudablemente. Después ya vienen distintos lugares, Estados Unidos, Colombia y el resto de Latinoamérica, sí. Pero bueno, entre los lugares donde voy, pues tengo ahora invitaciones para ir a Polonia, a Londres, iré el próximo mes, París, Colombia, México, Estados Unidos, Panamá. La verdad es que para alguien que no le gusta viajar, como es mi caso, que no me gusta nada viajar, debo reconocer que debo ser de los curas que más viajan, pero de verdad que no me gusta nada salir de mi casa. Vamos, este es nuestro personaje, primer personaje que llega esta noche. La última pregunta antes de entrar. Padre, ¿hay más interés ahora por el diablo que en otros tiempos? Siempre ha sido un tema que ha interesado a todo el mundo, porque es una de las cosas desconocidas y el mal siempre ha sido algo que ha traído nuestra curiosidad. Lo que ahora hay más interés en la sociedad es ese afán por el esoterismo, por el ocultismo, por tener poderes y poder meter la mano en el más allá, en lo oculto. Eso sí que ha crecido mucho ahora, sí. Bueno, pues este es nuestro personaje. Y dicen que la mejor estrategia del diablo es hacer creer a los humanos que no existe. Esta noche, junto con un experto, vamos a dar algunos datos. Aparte de hablar después de milagros. Este es el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Y después de esa introducción vamos de lleno con el tema. El exorcismo es un ritual o liturgia mediante el que se pretende expulsar o destruir a un ente sobrenatural que se considera ha tomado posesión o control de un objeto físico o ser vivo. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus malignos o brujos. El objeto de la posesión puede tratarse de una persona o animal, objetos o incluso lugares como pueblos o casas. La posesión puede ser total. Cuando el ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse y hablar a través de la víctima. O puede ser parcial, en el caso de que el ente utilice al poseído para alguna actividad concreta. El exorcismo está presente en la mayoría de las grandes religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. El exorcismo se ha llevado al cine en películas como El Exorcista, Constantine o El exorcismo de Emily Rose, basada en el caso real del exorcismo de una joven supuestamente poseída, en el cual ésta acaba falleciendo. José Antonio Fortea, nuestro invitado de esta noche, es uno de los 2 únicos exorcistas reconocidos en España. En España solo hay 2 exorcistas, el padre Fortea en Madrid y el padre Queralt en Barcelona. A sus 40 años, el padre José Antonio Fortea
se ha convertido en uno de los más brillantes exorcistas del mundo. Considerado uno de los mejores demonólogos del momento, ha realizado ya más de una veintena de exorcismos. Todo comenzó para él cuando le encargaron hacer una tesis sobre el exorcismo. Esta tesis le cambió la vida. Una vida llena de experiencias, a veces terroríficas, que esta noche, en parte, nos va a relatar. ¿Es cierto que solamente hay 2 exorcistas en España, uno tú y otro el padre Queral en Barcelona, o hay más nombrados? No, eso se repite en muchos periódicos, por supuesto en internet, pero periódicos incluso escritos de distintos países. La noticia es de cuando yo saqué mi primer libro. En aquella época, en realidad estaba yo solo porque el padre Queral ya se había retirado. Entonces, incluso en el 2002 la noticia era errónea, pero actualmente hay 5 en España, sí. 5. Sí. ¿Y eso quién los nombra? ¿El Vaticano, el obispo de la diócesis? También en muchos lugares se dice que es el Vaticano el que los nombra, pero el único que nombra exorcistas es el obispo de cada diócesis. ¿Y hacéis algún tipo de trabajo especial, estudios especiales para llegar a ser exorcistas, o cualquier sacerdote puede ser exorcista? Prácticamente todos los sacerdotes que se dedican a esto son sacerdotes normales y corrientes que un buen día les llamó su obispo y les dijo: quiero que te encargues de un caso que ha surgido. No lo habían buscado, no lo habían querido, y después que acaba en ese caso, pues ya no vuelven a hacer ningún exorcismo más. Algunos vuelven a encargarse de otro y de otro y de otro, y entonces ya se convierten en personas con experiencia. Si bien de estos algunos, al cabo de un tiempo, no quieren volver a hacer exorcismos, y entonces vuelven a sus facultades de teología, parroquias, lo que sea. Son pocos los que ya continúan de un modo estable. ¿Os podéis negar a hacerlo? Sí, y el obispo no nos va a forzar, porque evidentemente, sobre todo dedicarse de un modo ya habitual, pues requiere una cierta vocación. Yo eso sí que comprendo que no todos los curas valen pues para irse de misiones a África o para estar de capellanes en la cárcel. Pues esto también es una labor muy muy especializada, que o uno tiene una cierta vocación, siente ese impulso, o si no, realizarlo de forma diaria, semana tras semana, es algo que a muchos les cansa y lo dejan. ¿Tú tienes vocación? Eso nos consta. ¿Has pasado miedo? No, siempre he confiado plenamente en Dios. La otra vez nos dijiste que el diablo existía. Te vuelvo a hacer la pregunta porque nos lo han vuelto a preguntar montones de veces. ¿Existe el diablo o simplemente es una invención de la Iglesia para meternos miedo? Hablaremos un poco de la Iglesia aprovechando que tenemos un sacerdote, y nos meteremos un poco con la Iglesia Católica esta noche para tratar de aclarar temas, simplemente. Ojalá que no existiera ningún condenado, y por supuesto tampoco el demonio. Ojalá que todos hubieran seguido el camino del bien, pero existe el misterio de la iniquidad, y hay seres libres, tanto humanos como angélicos, que han optado por ese camino, algunos de los cuales han caído en el abismo de la perdición y no han salido de él ni podrán salir nunca. Esto es algo que todas las religiones monoteístas afirman de forma tajante y taxativa. En esto hay un acuerdo total. ¿Significa esto que existe el infierno? En el momento en que existió el primer demonio, en ese momento existió por primera vez el infierno. Muchos dicen que el demonio es un ángel que se rebeló contra Dios. El Luzbel era incluso uno de los ángeles preferidos de ese Dios que nos habla la Biblia. Se rebeló contra él, quizá porque, bueno, descubrió algunas cosas, no sé, que no le gustaban. La ciencia del bien y del mal, quiso ser como él, y de repente fue condenado. ¿Es cierto? ¿O quién es el diablo exactamente, o el demonio? No sé la diferencia entre diablo y demonio, ¿para ti cuál es? Bueno, diablo y demonio se suelen usar como sinónimos. Si bien ya si hablamos de un modo técnico,
Diabolos es el modo griego de expresar lo que en hebreo se dice como Satán, es decir, es el jefe de los demonios. Pero bueno, tampoco hay problema en que la gente los use como sinónimos. Respecto a la otra pregunta que me hacías, Dios todo lo creó bueno, Dios todo lo creó sin mal, pero al crear libertad, Él sabía que algunos podían rebelarse y podían llenarse cada vez de más odio incluso. Pero para esto no hace falta que profundicemos en los abismos demoníacos. Todos vemos a padres que han dado amor a sus hijos, que han dado todo por sus hijos, y a lo mejor pues 3 hijos le han amado y un cuarto se ha revuelto contra el padre, le ha odiado, le ha insultado, le ha hecho daño. Lo que pasó entre Dios Padre y las naturalezas angélicas lo comprendemos muy bien al ver este caso de familias, de alguien que solamente ha dado bien y ha recibido mal e incluso a veces hasta odio. El archivo de Espacio en Blanco. Hablabas de condenados. ¿Existe entonces el infierno? ¿Existe el cielo? En alguna parte últimamente han dicho que no era tanto como se había contado eso del cielo y del infierno, sobre todo el infierno. Sí, la verdad es que los que estamos metidos en este campo de la teología observamos como a veces en los medios se dice: el Papa ha dicho que no existe el infierno, el Papa ha dicho que no existe el purgatorio. No es así. La doctrina tradicional acerca del cielo, el infierno y el purgatorio sigue exactamente igual como antes. Lo que es de fe sigue siendo de fe. Es decir, discúlpame, existe un infierno de esos al que si te condenas vas eternamente por los siglos de los siglos, eternamente a sufrir. Suene moderno o no suene moderno, lo cual me es completamente indiferente, y le es indiferente a la verdad. Existe un infierno, un estado tenebroso de condenación del que no se puede salir nunca, en el que el espíritu sufre sabiendo que existe Dios y que sin embargo nunca gozará de su luz, de su presencia, de su rostro santísimo. Y por contrapartida existe el cielo, entonces. ¿Y esa gente que está condenada tiene la oportunidad de poder salvarse? Uno puede arrepentirse en cualquier momento. Uno puede pedir perdón, pero en el momento en que uno cae ya en la condenación eterna, después de esta vida, en ese momento ya no hay marcha atrás. Uno puede montarse en cualquier tren del arrepentimiento durante 70 años, 80, pero llega un momento en que pasa el último tren y después ya uno puede esperar toda la eternidad, que no hay más trenes. ¿Y el purgatorio qué sería entonces? Ese lugar donde las almas están ahí. El purgatorio, para que todo el mundo lo comprenda, si hay una persona que pegaba a su mujer, que se emborrachaba, que se gastaba el dinero de la familia en sus vicios, que odiaba al prójimo, y en el último momento pide a un sacerdote que le confiese, se arrepiente de verdad y recibe el perdón de Dios porque ha sido sincero, muy bien, él puede ir al cielo, pero tendrá que purificarse en el purgatorio por todos sus pecados, tendrá que limpiar todos y cada uno de esos pecados que ha cometido en la vida. Dios le perdona la eternidad, pero Dios es justo y no puede permitir que aquel que ha hecho sufrir al prójimo, que ha provocado tanto daño, muera y sea como si no hubiera pasado nada. Espacio en Blanco, una puerta a lo desconocido, con Miguel Blanco. Aquí en Radio Nacional de España, esta noche, el Padre Fortea hablando de cosas de la Iglesia y del diablo. La Iglesia tiene mucho por lo que pedir perdón, ¿no? Los eclesiásticos somos mensajeros de la luz, de la verdad,
del amor, pero el que nosotros seamos mensajeros de las palabras que escucharon aquellos 12 hombres hace 2000 años, de boca, de labios del mismo Redentor, eso no significa que nosotros mismos podamos traicionar esa verdad y podamos hacer justo lo contrario de aquello que entregamos al resto de nuestros hermanos. Efectivamente, a lo largo de la historia, muchos eclesiásticos han hecho el mal. Está plagada la historia de esos ejemplos, de papas asesinos, papas lascivos que engañaban. Incluso ahora mismo hay montones de sacerdotes que tampoco dan muy buen ejemplo. E incluso, discúlpame, el Papa creo que en algún momento ha dicho que tenía que pedir perdón por un montón de cosas. Sí, o sea, mi compromiso es con la verdad. No puedo traicionar la verdad, ni por amor a la Iglesia, ni por amor a nada. Pero también hay que decirlo claramente. La visión del pecado que se ha cometido por parte de los ministros de Dios, la visión que se da en las películas y en las novelas, está totalmente desproporcionada. La especialidad en teología, antes de meterme en este otro campo del exorcismo, era en historia de la Iglesia. Mi licenciatura fue en ese tema. Y de verdad, hay mucho de lo que pedir perdón, pero no exagero, ni una décima parte de lo que aparece en las películas. Muchas guerras se han hecho por guerras santas, por religión, y parece un contrasentido si se predica el amor, si se predica esa serie de cosas, que de repente vayamos a matar a los infieles, vayamos a conquistar los santos lugares, etcétera, etcétera. Está ocurriendo hoy en día también. ¿Por qué? Bueno, no. Hoy en día, aunque efectivamente en tantos lugares se pone la religión como causa de la guerra, por ejemplo, los Balcanes, la religión era una excusa, aunque hubieran sido castellanos y valencianos, hubieran guerreado entre sí. La religión era una excusa. La religión, incluso en ese lugar, concretamente, fue un elemento que atenuó, que amortiguó, que creó convivencia. Había unas pretensiones nacionalistas que se escudaron en la religión, pero todos los que estaban allí lo reconocían. La religión era lo que paraba ese movimiento de odio, ¿eh? Del mismo modo, hoy día, la mayor parte, ¿qué digo la mayor parte? La inmensa mayoría de todos los musulmanes son hombres de buena fe, son hombres de buena voluntad que ayudan a aquel que lo necesita, que son minorías radicalizadas, fanáticas, las que extienden el odio, las que son mensajeros del mal, pero siempre la inmensa mayoría sufre por unos pocos. Yo, en ese sentido, incluso respecto a los musulmanes, no me duelen prendas en decir, ¿cree usted que un egipcio es peor que un señor de Cuenca? No. O que incluso un iraní normal y corriente de la calle es peor que una persona de Andalucía. No. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en el Islam ha habido unas minorías que se han dedicado a extender el odio, a extender la opresión, a usar la religión como elemento de opresión. Volvemos al tema del demonio. ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con él cara a cara? ¿Cómo te llegan a ti los casos de personas supuestamente endemoniadas, poseídas? Bueno, llegan a la parroquia y yo hablo con ellos y oro. La primera vez que me encontré, pues la primera vez ya que estaba solo, que fue aquí en España, fue un caso que me vino a ver. Yo, después de hablar con ella, dije, nada, esto es esquizofrenia sin ninguna duda, pero bueno, por cumplir todos los protocolos, oré por esa persona y entró en trance, clarísimamente. Dije, ahí va,
esto es un trance como una casa, no hay ninguna duda. Entonces empezaron ya las oraciones de exorcismo y efectivamente ahí había un espíritu. Pero la primera vez fue simplemente que se quedó inmóvil, que se quedó con los ojos en blanco y yo dije, ahí va, aquí hay algo. Pero no pasé miedo porque había visto ya muchos casos haciendo la tesis. ¿Habías estado participando con...? Había estado de testigo, pero sujetando incluso los casos. ¿Cuántos exorcismos habrás practicado hasta ahora? Si se puede saber. No lo sé, de verdad que no lo sé, pero cuando antes oía que decían 20, eso fue hace muchos años. Han aparecido 3 o 4 casos al año desde entonces y hay algunos que han acabado en una sesión o 2, pero otros que han necesitado meses, con lo cual ha habido muchos exorcismos, muchos posesos que han necesitado más de 20 exorcismos. ¿Cuáles son las características que vosotros, los sacerdotes, tratáis de comprobar para saber si hay una posesión? ¿Hay alguna cosa concreta? Todo es muy simple. Oramos y observamos. ¿Puedo contar lo que hiciste el otro día cuando estabas aquí? Sí. Haces una pequeña oración y de repente sabes con esa oración, imponiendo las manos a la persona, a mí me lo hiciste, si hay dentro de ese ser, en este caso en mi persona, hay algo. Si hay algo, si no hay nada, la oración no pasa nada. Si hay algo, de repente el individuo que hay en trance, pasan cosas, ¿no? Así es como tú lo sabes. Sí, aunque la persona no sea creyente, el espíritu que hay dentro siente esa bendición, siente el poder de la oración y entonces es cuando llega un momento que no resiste más y se revela, aunque pueden resistir. Hay demonios, me he encontrado, que pueden resistir la oración 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, incluso más. Hay posesos que pueden beberse un vaso de agua bendita y no manifestar su presencia. ¿Y hay alguna característica que tengáis, como de hecho he estudiado la xenoglosia, que preguntan, hay una persona que pregunta si has tenido algún caso de xenoglosia, los casos de exorcismos que has hecho, ¿has tenido algún caso de xenoglosia? De xenoglosia y de glosolalia he tenido casos, sí, pero el verdadero... Cuando el demonio al principio trata de ocultarse, entonces lo que verdaderamente nos hace ver que esa persona tiene algo son pequeños signos. A base de ver muchos casos, uno ya va viendo... A veces me ha pasado, por poner un ejemplo, si no esto va a quedar muy abstracto, estar orando por una persona, porque lo que me habían dicho los familiares, lo que me había contado la familia entera, indicaba que allí había algo y no se manifestaba nada. Y después de 10 minutos, de pronto, una mirada en que dices, esta mirada no es de esta persona, aquí hay algo, con total seguridad. Claro, ¿cómo expresar cómo es una mirada que no es de un ser humano? Que hay algo detrás de esos ojos. Hay que ver casos. Y efectivamente, entonces ya insistes y al final se manifiesta. Además, cuando ya se produce esa mirada y el demonio se da cuenta de que la has descubierto, ya no tarda mucho después en manifestarse porque se da cuenta de que no hay nada que hacer. La has descubierto y ya vas a seguir hasta el final. Había otra serie de características, como te decía, la xenoglosia, una fuerza inusitada, la capacidad de conocer cosas que no estaban, premoniciones, cosas que estaban ocultas, aversión hacia todo lo divino, lo sagrado. ¿Son esas las características también? Sí, son esas las características. Se suele también hablar de la fuerza sobrehumana y tal, pero aunque hay casos que tienen todas estas características, después hay otros que apenas tienen casi nada de todo esto y sin embargo el espíritu está allí. Es que hay que tener en cuenta que los espíritus pueden no manifestarse. Están, pero no hay nada que les obligue a tener que decir aquí estoy. ¿Qué gana un espíritu con poseer a otra persona? ¿Por qué se mete dentro de él? Eso me lo han dicho muchas veces. La respuesta siempre ha sido la misma: hacer sufrir. Curioso. Otra pregunta que nos llega por aquí. Antes de nada, diferencia entre esquizofrenia y posesión. ¿Cómo lo diferenciáis vosotros? Bueno, la psicología humana e incluso el mismo cerebro, el cerebro es un órgano y la psicología humana es un conjunto estructurado de elementos, aunque sean
psíquicos que pueden desequilibrarse. El cerebro quizás por razones biológicas y la psicología por razones que son un poco más complejas. Pero es algo interior al ser humano. La posesión, sin embargo, es algo que viene de fuera. Es una persona que estaba completamente bien, que de pronto va a un santero, que de pronto va a un brujo, que cae en sus manos un libro de magia negra o blanca, y a partir de entonces cambia totalmente su vida, desde ese mismo día. Ya. El diablo puede poseer en otras religiones, es decir, los islámicos, los judíos, los hinduistas, ¿también tienen posesiones de espíritus del diablo? En todas las religiones que has dicho y en todas las que puedas decir, cabe la posesión y creen que existe la posesión, así como entidades malignas espirituales las llamen con el nombre que las llamen. Nosotros hemos cedido todas las instalaciones para el día. Sus vidas siguen derrumbadas. Y gracias a Dios, pues las criaturas huérfanas y abandonadas no han sufrido ningún daño. Que no deje de ser noticia para ti. Es nuestra prioridad, porque los niños, si ya de por sí son vulnerables, ahora lo son muchísimo más. Colabora con Nepal. En rtve.es tienes toda la información para colaborar con Nepal. Radio Nacional de España con Nepal. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Te voy a pasar unas cuantas preguntas de oyentes. Dice que jamás hizo ouijas y ha sentido una presencia que la ha dejado inmóvil, que la cogía por detrás de la cabeza y la dejaba inmóvil los brazos. Dice que ¿por qué ocurre? Que ¿cómo adivinar qué es lo que quiere esta supuesta entidad que está con ella, aunque no le da miedo? Tiene mucho respeto a lo que tú le puedes decir. ¿Alguna oración o lo que le puedas contar? Sí. Bueno, siempre para todos los casos la oración. Lo que no es ir a las páginas amarillas y ponerse en manos del primero al que llamen. Por favor, el ser humano no debe ponerse en las manos de otro así por las buenas, y menos solamente con un número de teléfono. ¿Qué es lo que sabemos de esa persona? Un número de teléfono. Oración, id a la oración. Si alguno alguna vez necesitara de verdad un exorcista, llamad al obispado de vuestra diócesis por teléfono y preguntad cuál es el sacerdote allí más el especializado en estos campos o el más cercano. Pero no os pongáis en manos de cualquiera. Aquí no se pueden ir haciendo experimentos. Hay gente muy mala. Si entendemos que hay envenenadores, también hay envenenadores espirituales. Preguntan también que hables sobre el ángel caído. ¿Qué opinión te merece? Bueno, el ángel caído, el primero que cayó, la tradición de los santos padres dice que era el más bello, el más poderoso, el más inteligente, y que enamorado de sus propias virtudes se fue alejando poco a poco de Dios y fue poco a poco cayendo en la admiración de sí mismo. Y allí comenzó un proceso que al final le llevó al apartamiento de Dios. Y a partir de ese momento cayó en pecados cada vez peores hasta llegar al odio a Dios. Esto que puede resultar difícil de comprender, yo recuerdo que cuando leí la preciosa biografía de Padfield sobre Heinrich Himmler, el jefe de las SS y por lo tanto el jefe de los campos de concentración, lo que se preguntaba el autor era cómo un niño pequeño que probablemente fue monaguillo en el santuario donde había estado el autor en Baviera, cómo alguien que pudo ser monaguillo bueno acabó siendo jefe de las SS y de los campos de concentración. El libro entero de más de 500 páginas respondía a esa pregunta. Se fue paso a paso, paso a paso. Lo mismo sucedió con cada uno de los ángeles que acabaron convirtiéndose en demonios. Brevedad te sigo pidiendo, por favor. Dicen que si Dios lo creó todo, ¿por qué ha creado un anticristo? No, Dios nunca ha creado un anticristo. El anticristo se hace. Cuando aparezca algún día en el fin del mundo,
el anticristo será alguien que a sí mismo se convierte en esa figura. Nadie es predestinado al mal. Hablemos de los exorcismos que has hecho. Hace poco, la otra vez que estuviste, nos contabas algunas cosas que te habían dicho esos espíritus que están ahí dentro. Hablamos en la introducción también que muchas películas han reflejado ese ritual. ¿Es así, más o menos, para la gente que no lo Las conoce? únicas dos películas serias son El Exorcista y El Exorcismo de Emily Rose. El resto es pura fantasía de puñetazos y patadas y cosas mágicas y nada que tenga que ver con la realidad. Sí. Se acerca bastante a El Exorcista, por ejemplo, a lo que tú vives cuando haces un ritual de ese tipo. La parte del sacerdote indudablemente está bien reflejada. La parte de la posesa es un poco el catálogo de todo lo que puede suceder en 800 años de exorcismo. Todo lo que aparece allí ha pasado alguna vez en la historia, pero una vez en siglos. ¿Tú qué has visto? Salvo por las cosas extraordinarias, yo sí que he visto, digámoslo así, a la niña del exorcista, o sea, sin que los ojos le cambiaran de color ni la cara, pero yo he visto realmente, salvo por lo extraordinario, lo que aparece en la película, y esas convulsiones, esos gritos, ese hablar del demonio con una rabia, una ironía, un sarcasmo increíble, incluso a veces en niños pequeños, niños de 11 años. Yo he visto eso. ¿Has visto, no sé si lo contabas, levitar a una persona? Yo nunca he visto la levitación. Dicen que ha ocurrido 2 veces en las sesiones que yo he hecho, pero a mí me gusta mucho orar con los ojos cerrados para concentrarme en la oración, de forma que te pierdes muchas cosas, ¿no? Las 2 veces yo estaba con los ojos cerrados. Si sucedió, dicen que sucedió, yo estaba a lo mío, porque en el exorcismo, en lo que hay que estar centrado es en Dios. El gran centro del exorcismo es Dios, no el demonio. Ni siquiera en el exorcismo Él es el protagonista. Es el poder de Dios el que lo vence. Y por lo tanto es a Dios a quien debemos adorar. Nos preguntan, nos escuchan en muchas partes del mundo, desde Nueva York, si el Vaticano te ha prohibido hacer o hablar de este tipo de cosas en algún momento. ¿Te ha dado orden también para dejar de hacer exorcismos? El Vaticano no. Sí que ha habido años en que yo, pues sí, no he podido salir en los medios de comunicación, he tenido prohibición absoluta y he obedecido. Yo si salgo en los medios de comunicación es porque se me permite. A veces no se me ha permitido y he obedecido. La cosa más dura que te ha dicho un espíritu, un demonio de esos mientras estabas ahí, es realmente, es decir, se llegan a poner tan violentos como ocurre en la película y como alguna gente cuenta. Sí, o sea, yo he visto como niños angelicales, dulces, de pronto se transformaban en auténticas bestias animalescas, alguno de los cuales me ha dado un mordisco en el cuello. ¿Sí? Golpes, etcétera. Se transforman en seres bestiales. Y a través de la persona se comunican contigo, te dicen cosas, palabras malsonantes, Sí, te insultan. Todo tipo de cosas imaginables, las barbaridades más terribles en familias que nunca habían tenido ese lenguaje ni nada. Y sabemos que hay algo más, porque me acuerdo de una familia que quedó convencida cuando vio que su hija entendía el latín. En ese momento dijeron, sí, ¿qué hay que hacer? A propósito que después esa chica me visitó 8 años después, 8, ya era una chica casi tan alta como yo y le pregunté, oye, ¿volviste a tener algún problema en todos estos años? Y me dijo, no, ninguno. Nos quedan 2 minutitos. ¿Te vas a quedar 10 minutos más después de las noticias? Porque tenemos que hablar de un milagro que hay ahí, no quiero que te vayas sin que nos lo cuentes. En 1 minuto, consejos para no caer en ese tipo de historias, para no dejarse poseer. Pues es muy sencillo. Si uno no se mete
en lo extraordinario maligno, lo maligno no se va a meter en su vida. Nos podemos meter en lo extraordinario bueno, la oración, leer libros sobre la mística, ir a lugares de peregrinación, etcétera. El problema es cuando nosotros queremos dominar ese mundo del más allá, cuando nosotros llamamos a los muertos, cuando nosotros llamamos a entidades de las que a veces hay gente que solo conoce el nombre porque aparecen en un libro, cuando nosotros estamos tan ciegos por conseguir un puesto de trabajo o el amor de nuestra vida que no nos importa pactar con el mal. En ese momento se puede abrir una puerta que puede tardar muchos años en cerrarse. De este milagro, el fuego sagrado. Es así un poco como lo hemos contado. ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? Sí, es exactamente así como habéis dicho. Yo mismo recuerdo cuando estaba en la Facultad de Teología y era un adolescente y ya sabía leer latín, pues me puse a leer ávido al conocer esa lengua, textos de la Edad Media, textos que no fuera fácil encontrar. Y una de las cosas que mirando los índices en la patrología latina encontré era el viaje de una monja en la Edad Media, que era la monja Egeria. ¿Española? Creo que era española, sí, ya lo leí hace mucho tiempo, pero me llamó la atención cuando contaba lo que vio en Jerusalén. Me llamó mucho la atención esto, que ella decía lo que habéis dicho. Yo lo leí y lo olvidé, pensando, bueno, puede ser una leyenda medieval, tal, pero mi sorpresa fue cuando 18 años después veo en YouTube, casualmente, esta misma escena. Lo que pasa dentro de la capilla del Santo Sepulcro solo lo sabe el patriarca, pero todos los patriarcas, año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo, afirman que el día de la resurrección entran con 2 velas apagadas, se ponen a orar y ven delante de sí como emana de la piedra en el centro una llama azulada, y esa llama va a las velas, las enciende. Entonces ellos salen, claro, entusiasmados afuera, donde les esperan miles de creyentes que se ponen a gritar como si fuera el eco de la resurrección, la alegría de que Cristo ha resucitado, y se extiende esas llamas por las miles de velas que están allí. Y me contabas que es un fuego que incluso los propios monjes se pasan varias velas, se las ponen al lado de la cara y no quema. Ellos dicen, claro, es algo apasionante para ser estudiado, yo no lo he estudiado, que ese fuego no es como el fuego normal, que calienta pero no quema como el fuego normal. Y de hecho he visto filmaciones en que ponen la mano, se lo pasan por la cara. Todos los que nos estén escuchando, si en YouTube ponen Holy Fire en inglés, fuego sagrado, pueden ver año tras año esto de lo que estamos hablando. ¿Está considerado esto como un milagro cristiano? Sí, evidentemente, pero ¿la Iglesia Católica acepta esto? La Iglesia Católica solamente habla de aquello que ha estudiado fehacientemente, de aquello que se prueba fehacientemente y de aquello de lo que está razonablemente segura. Este tema, incluso yo mismo, yo creo que es verdad, pero realmente mi fe no está basado en esto, ¿eh? Ahora bien, hay tantas cosas que suceden en el mundo, pero tantas que aunque no las haya yo estudiando hasta el fondo, tienen tantos visos de realidad, ¿eh? Sin ir más lejos, aquí mismo en la ciudad en la que estamos, Madrid, una vez al año la sangre de San Pantaleón se licúa, haga la temperatura que haga. El mismo milagro sucede con la sangre de San Genaro en una ciudad de Italia. Hay iconos que trasudan un óleo sagrado. Ahí está, como un milagro permanente, la sábana santa. Ahí estaba el Padre Pío con sus estigmas. Es decir, programas como este, habrá mucha gente que pueda reírse y decir, tonterías. ¿Qué problema hay en pensar que hay algo más que la materia?
algo más que los átomos. Es que eso es ir contra la ciencia, es que eso es ir contra las leyes de la razón. Al revés, la razón lo que nos lleva a decir es, hay algo más. Terminamos ya, padre. Queremos que vayas a descansar. Vivimos malos tiempos, estamos cerca del apocalipsis y quizá el camino espiritual sea la solución para toda esta crisis que vivimos. Pregunto. Yo no pienso que estemos al borde del fin del mundo, no pienso que estemos en la época del apocalipsis. Quizás sí que nos acercamos hacia una purificación, porque sí que es verdad que sobre todo Europa ha abandonado el cristianismo. Europa ha abandonado el mensaje de Cristo en el que creyeron nuestros antepasados y el pecado ha crecido. También cosas buenas, eso no lo niego, pero sí que es verdad que si pudiéramos ver los espíritus, las almas, veríamos que ahora están más negras que en generaciones anteriores, porque se ha introducido el materialismo, se ha introducido el egoísmo, se ha introducido tantas y tantas cosas que desecan las almas, y los frutos lo vemos. La depresión es una epidemia, los matrimonios destrozados, la gente que acaba sus días solos. La sociedad está mucho más enferma de lo que la gente se imagina, y la solución es espiritual. Buena parte de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, si volviéramos a Dios, se resolverían. Buena parte de los problemas que sufrimos, su raíz es espiritual. Muchos de los problemas de los que ahora nos están escuchando, su raíz es espiritual. El problema son ellos mismos. Lo que deben hacer es regenerarse por dentro. Y en esa regeneración, a través de la oración, del contacto con Dios, cada uno en la fe que tenga, no les estoy imponiendo nada. Si tienen contacto con ese ser infinito, que todas las fes dicen que es nuestro Padre, que algún día iremos a Él a través de ese túnel de luz, etc., descubrirían el sentido de la vida y podrían, a través de la oración, ir viendo cuáles son las vías de solución a los problemas. Por eso, de verdad, yo creo que cada ser humano lo que debe plantearse es que está al borde de la eternidad sin darse cuenta. ¿Quieres dar algún consejo más? ¿Si te queda algo más? Si no, te doy las gracias. Gracias por haber venido al programa, por el libro. Hay un montón más de llamadas, o sea que creo que estás condenado, entre comillas, a volver al programa a estas horas. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden...? Pueden ponerse en contacto. La página web mía personal es www.fortea.ws. www.fortea.ws. Al menos allí podrán escuchar los sermones de mi parroquia y, bueno, leer el blog. Muchas gracias, te deseo lo mejor. Nos vemos prontito si Dios quiere. Gracias. Y por hoy concluimos. Ha sido un placer estar juntos. Llegan casi las 4, las 3 en Canarias y tenemos que parar este viaje, pero la semana que viene más. El fascinante mundo de los espejos nos espera y además un viaje por la Andalucía misteriosa. No te lo pierdas. Nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco. Mientras, feliz semana y seguir disfrutando de la radio y sobre todo de Radio Nacional y del Espacio en Blanco en estas emisiones especiales de verano. Nos vemos en 7 días. Cuidaros.